¿Se acabó el encierro? Lo pregunto. Es una pregunta, un interrogante. ¿Se acabó el encierro? Y con este título les doy la bienvenida a su canal de YouTube, Pablo Ariza 80, y a su espacio Cambia el juego, cambia los resultados. Termina una etapa, termina un tiempo e inicia un nuevo ciclo, inicia un nuevo periodo, al que llamamos el periodo del aislamiento preventivo, selectivo. ¿Qué nos quedó? Voy a hablar en este primer video qué nos quedó del aislamiento obligatorio, del confinamiento, de la cuarentena. ¿Qué nos quedó? Aquí en el caso colombiano, desde el mes de marzo, tenemos esta medida que se ha levantado. ¿Qué nos quedó? Nos quedó siempre una muy marcada afectación en todas las áreas de nuestra vida. Una afectación. Número uno, vamos a hablar de cómo nos afectó y qué nos quedó. Hablemos de lo que tiene que ver con lo laboral, lo económico. Quedó una experiencia, un sinsabor en el área empresarial, en el área comercial y en el área laboral. Cuando hablo de lo laboral, hablo no solamente del empleado, sino del informal, del independiente. ¿Por qué razón? Porque al haber un aislamiento hubo temor, hubo miedo, porque muchos compromisos siguen avanzando y sin embargo hay que cumplirlos a pesar de que hay unos ingresos. No estoy hablando de algo netamente jurídico, no es mi campo, solamente estoy dando un repaso para que lleguemos al punto de cómo esto puede afectar a los demás o a nosotros mismos. El empresario tiene que estar pensando y estar diseñando estrategias para que su empresa no cierre siempre y cuando se estén dadas las condiciones. Sin embargo, allí hubo una situación muy fuerte y es el dejar a unos en vacaciones, a otros cancelarles su contrato, a otros que estaban en periodo de prueba simplemente prescindir de ellos, y esto generó en todos una cadena de incertidumbre. Porque los servicios públicos, el arrendamiento, los impuestos siguen marchando, pero no hay un ingreso, no hay venta, no hay comercialización, no hay una dinámica que permita el flujo constante de dinero. En primera medida, eso surgió en el área empresarial. En el área laboral, muchos tuvieron que tuvimos que enfrentar esta situación de la incertidumbre laboral. ¿Cómo enganchar nuevamente si hubo cierre, si hubo inactividad? ¿Cómo generar ingresos cuando la fuente que se usaba para generar esos ingresos ha clausurado o ha dejado de operar provisionalmente? Muchas alternativas venían a la mente, pero no siempre fueron efectivas para generar ingresos. El independiente, el comerciante, el que trabaja en la calle, se vio gravemente afectado porque las calles parecían un pueblo fantasma. Muchas áreas, muchas facetas económicas se vieron gravemente afectadas. Esto, a su vez, generó afectación en lo emocional y en lo mental, toda vez que nos enfrentábamos a la incertidumbre de cómo asumir los cargos o los compromisos económicos domésticos, como los servicios públicos, temas de colegio, tarjetas de crédito, cuotas, compromisos que se habían adquirido con mucha anterioridad. ¿Qué generó esto? Crisis interna en los hogares. Esto llevó también a incrementar la tasa de trastornos, no podría llamarlo enfermedad, pero sí de los trastornos mentales, psicológicos y emocionales. Hubo una afectación bastante fuerte, bastante grave en estas áreas de la vida cotidiana. Mucha presión en el hogar, mucha presión en las empresas, mucha presión en el área económica, generaron bastante incertidumbre, bastante afectación. ¿Cómo se enfrentó? Queda la interrogante, ¿cómo se enfrentó? Muchos sortearon esta situación de diferentes maneras, unas efectivas, otras no.
Pero este fue el panorama, este es el panorama que queda, ¿cierto? Este es el panorama que queda aquí en cuanto a este nivel de afectación económica. ¿Cómo se afrontó? Muchos tuvieron éxito, muchos todavía lo están intentando, otros fracasaron, pero a todos nos queda un aprendizaje. Número 1, siempre debemos procurar en la medida de lo posible tener un espacio para el ahorro, abrir un espacio para el ahorro, poco o mucho, pero hay que tenerlo para un imprevisto. Número 2, siempre contemplar estos imprevistos, estas situaciones surgidas de fuerza mayor. Hay que contemplarlas en el hogar, dialogarlas, los casados con la pareja, con los hijos. ¿Por qué? Porque hubo muchos hogares en donde el nivel socioeconómico o el nivel económico descendió, se vio afectado al punto que había compromisos o había tendencias o adquisiciones, para decirlo de una mejor manera, que tuvieron que posponerse o simplemente desaparecer del presupuesto familiar. Así las cosas, digamos que nos queda una amplia enseñanza de ahorro. Número 3, compromisos innecesarios. Hay muchos compromisos, hay muchas adquisiciones en los hogares que son innecesarias, y esto nos deja una enseñanza muy grande en el área administrativa del hogar, en lo empresario, en lo comercial, en todas las áreas económicas de la vida. Nos deja una gran enseñanza de administración. Número 4, esta situación nos deja también un aprendizaje muy amplio en todo lo que tiene que ver con los hábitos de consumo, hábitos alimenticios. Esta situación nos enseñó a ser más recursivos, nos enseñó a ser más creativos, más ingeniosos. ¿Para qué? Para que la canasta familiar no se viera afectada. Y número 5, esta situación nos deja una enseñanza de solidaridad y empatía. ¿Cómo? Así de fácil. Cuando empezamos a ver que en todos los estratos socioeconómicos se vivió y se padeció prácticamente un mismo nivel de necesidad. Es por esto que debemos empezar a evaluar las enseñanzas que esta situación nos deja. No es simplemente volver a lo de antes, es hacer una reestructuración mental, psicológica, económica y aún de salud. Entonces nos quedan estas 5 enseñanzas, estos 5 puntos de aprendizaje en el área económica que nos ha dejado el aislamiento, el confinamiento, la cuarentena. Y termino con esta pregunta: ¿se acabó el encierro? Así que muchas gracias por compartir este primer video de la serie Se acabó el encierro en su canal de YouTube, Pablo Ariza 80, y en este espacio que se llama Cambia el juego, cambia los resultados. Los espero en el próximo video. Dios les bendiga.